Las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Comienza Voces del Eje Habla la Región en los 1540 de la AM y también a través del fanpage del periódico La Patria. Es un gusto saludarles en este 10 de septiembre del año 2025. Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Comienza ya el sonajero político a moverse en el departamento de Caldas, se empiezan a conocer, a decantar nombres de las diferentes colectividades y hoy tendremos como invitados a unas personas que están relacionadas con un conversatorio que se estará desarrollando aquí en la capital del departamento de Caldas relacionado con lo que fue el legado del senador y candidato a la presidencia de la República, Bernardo Jaramillo Ossa, quien haya sido vilmente asesinado, quien desafortunadamente hace parte de ese listado innumerable de víctimas en nuestro país. Vamos a hablar de eso más adelante y también de cómo se proyecta el departamento de Caldas en materia de candidaturas alternativas. Bienvenidos. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. Nuestros invitados hoy aquí en Voces del Eje Habla la Región son Luis Fernando Acevedo, el profesor Luis Fernando Acevedo, quien es aspirante a la Cámara de Representantes, y también Henry Ocampo, presidente de la Unión Patriótica. Profesor, buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenos días, encantado de estar por acá. Henry, bienvenido. Vale, muchas gracias por la invitación, buen día. Bueno, vamos a comenzar hablando, antes de mirar todo este tema del sonajero político, yo les quiero hacer una pregunta a los dos. Usted que ha tenido la oportunidad, profesor, de ser candidato alternativo, Henry, que lidera un movimiento político que ha sido estigmatizado, ¿en Caldas sí se les ha dado los suficientes espacios en los medios de comunicación? Quiero comenzar con usted, profesor Luis Fernando. Bueno, recordará que yo fui candidato a la alcaldía de Manizales en el año 2015. Sí, señor. En aquella época sí tuvimos una apertura de los medios de comunicación para difundir nuestras propuestas. Hoy estamos empezando precisamente el próximo jueves, vamos a hacer el lanzamiento de la precandidatura, pero sin embargo ya estamos teniendo receptividad e interés en algunos medios, pero solo estamos arrancando todavía. Claro, Henry, en el caso suyo que ha tenido la oportunidad de liderar el movimiento de la Unión Patriótica en años anteriores, en otras contiendas electorales, ¿sí han tenido el suficiente espacio? Hay que reconocer que en años anteriores la Unión Patriótica y otros sectores políticos indudablemente sí tuvimos oportunidades, fueron muy interesantes y sobre todo porque se nos abrieron los medios con una nueva propuesta política, que es la Unión Patriótica en su momento. Hoy todavía existimos. En la década de los 80, por allá y finales de los 90. Más o menos, 90 al 2000. Después comenzó el asesinato de los militantes de la Unión Patriótica. Fueron 6.402 asesinados, malos desaparecidos. Y que después de 30 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el Estado colombiano violó por omisión y por acción ese genocidio y que hoy es condenado a resarcir los daños económicos y sobre todo al partido como tal. Y entonces andamos todavía hoy en resarcimiento por parte del Estado. Incluso, si me permite, el 9 y el 10 de noviembre va a haber un acto en la ciudad de Santa Marta. El presidente de la República, Gustavo Petro, va a pedirle perdón al país, sobre todo a la Unión Patriótica, por el genocidio cometido en las personas de la Unión Patriótica. Eso va a ser en el marco de la CELAC, que se va a realizar en Santa Marta,
y estamos invitados por parte del gobierno precisamente a ese gran evento. He comenzado con esta pregunta porque pareciera que algunos estuvieran interesados en relegar lo que es alternativo, lo que piensan diferente, los que no comulgan con las ideas tradicionales. Entonces, por eso, profesor Luis Fernando, quizás cuando usted asumió ese papel para esa candidatura a la alcaldía de Manizales, en este momento, luego de diferentes reuniones, ¿por qué ha decidido nuevamente retornar al tema político? Bueno, sí, digamos que nunca he estado ajeno al tema político. Yo creo que hace parte de mi formación, incluso como arquitecto urbanista, que tiene que estar pensando la ciudad, el territorio y los conflictos que se suceden en ella. Entonces, esa es una actividad política. Hace poco el alcalde, en medio de los debates que se han armado sobre la ciudad, decía que él pensaba que había intereses políticos detrás de las luchas más bien en contra, digamos, de las obras que él está planteando. Y resulta que es una actividad política. La gente manifiesta desde el punto de vista político su interés o no por determinadas obras. Entonces, los temas del territorio siempre son políticos, pero ahorita me ha interesado mucho poner mi nombre nuevamente a consideración ya a la Cámara de Representantes, porque me he dedicado también mucho a estudiar los temas del departamento y creo que se van a poner muy en la primera línea, sobre todo cuando Manizales y otros municipios dieron el paso hacia la conformación de área metropolitana, asunto que yo no estuve de acuerdo, pero ese va a ser un tema que se va a ir posicionando demasiado. Y hay otros conflictos en el departamento de orden territorial muy fuertes que yo creo que vale la pena que haya un representante exponiendo ideas diferentes a una especie de pacto de élites que llamo yo, en donde todas, digamos, estas dirigencias se ponen de acuerdo para desarrollar unos macroproyectos con fuertes impactos ambientales en distintos campos y no hay una reflexión importante sobre eso. Por ejemplo, el tema del agua. Sí. Es un asunto que se va a poner de una trascendencia fundamental, pero la dirigencia política está pensando es en desarrollo urbano, ¿verdad? ¿Y el agua qué va a pasar? Si resulta que con 600.000 habitantes que tenemos en el área metropolitana ya tenemos estrés hídrico y somos la 10ª cuenca más contaminada del país, ¿cómo no estamos hablando fundamentalmente de qué vamos a hacer si seguimos creciendo a las velocidades, creciendo urbanísticamente, ¿no? Las velocidades que lo estamos haciendo? Claro, profesor. Y digamos que todas esas iniciativas van acompañadas y respaldadas por diferentes movimientos. En este caso, Henry, pues hace poco observamos que desde Colombia Humana se vio un acto bochornoso, pero que en ningún momento pues interfiere con el propósito que se tiene desde los movimientos alternativos en el departamento de Caldas. Caso de la Unión Patriótica, ¿cómo están las apuestas en temas de candidatos? ¿Cómo están ya lo suficientemente unidos? ¿Han logrado ya resolver esas diferencias dentro de esos otros movimientos? Caso, por ejemplo, Colombia Humana. Bueno, primero hay que decir que nosotros hacemos parte de una propuesta política, de un proyecto político que llamamos Movimiento Pacto Histórico, el cual hemos venido trabajando desde hace más o menos alrededor de unos 4 o 5 años, que desafortunadamente con lo que pasó en el 2023, pues con el balajuste que perdimos las elecciones regionales por muchas razones, que no vale la pena ahora recordar, hemos venido retomando ese camino y hemos mantenido una unidad importante al interior del Pacto Histórico en Caldas. Yo hago parte de la coordinación del Pacto Histórico en Caldas en representación de la Unión Patriótica y eso nos ha permitido, digamos, ir decantando de alguna manera las diferencias y las hemos discutido y hemos ido resolviendo algunas dificultades, ¿cierto? Porque esto no es perfecto, indudablemente que no, porque todos pensamos diferente, pero que tenemos un objetivo común. Y el Pacto Histórico entonces en Caldas ha venido trabajando, digamos que el Pacto Histórico tiene varias candidaturas para la consulta popular, que se va a desarrollar el 26 de octubre, de la cual hacemos parte, y que nosotros alegramos mucho el caso de la Unión Patriótica, porque logramos convencer al profesor Acevedo de que fuera precandidato a la Cámara por Caldas, porque nosotros lo acompañamos en el año 2015, más o menos que los mismos movimientos y otros tantos, lo acompañamos en la candidatura a la alcaldía de Manizales. Y hemos visto en él una persona seria, responsable, que no tiene tacha, que no tiene investigaciones, que no tiene nada pendiente,
pero sobre todo que ha hecho una labor muy importante desde la academia también, y es que ha apoyado la lucha de los habitantes de la Comuna San José. Ha venido desarrollando su discusión frente al tema del área metropolitana, en la cual nosotros no compartimos tampoco, indudablemente que no, desde el pacto histórico, y hemos dicho las razones que muestran que el tema de la área metropolitana pues es más un negocio que una necesidad de la sociedad, ¿cierto? Que integrarse realmente. Bueno, entonces lo convencimos y es nuestro precandidato ahora y aspiramos a ganar la consulta, como todo, la consulta interna que va a ser el 26. Y de esa manera el pacto histórico viene proponiéndose como una proyección. Desafortunadamente surgen dificultades como la que pasó en la Asamblea de Colombia Humana. Pues es un acto bien difícil, me imagino que ya lo han resuelto. Nos cuentan los compañeros que pues, Bogotá va a tomar decisiones frente a ese tema y esperamos que se resuelvan. Es un tema de ellos, ¿cierto? Y nosotros somos respetuosos de eso porque no queremos meternos en los asuntos que afecten cada movimiento porque son internos, ¿cierto? Entonces deben resolverlos, aunque ponemos nuestro ánimo para ayudar a resolverlos desde ese punto de vista. Pero bueno, pero más allá de eso, aquí lo importante es que mantenemos la unidad. Creemos en el proyecto del pacto histórico, no solamente en Colombia, sino en Caldas fundamentalmente, y que nos hemos mantenido muy unidos y es la aspiración a hacerlo. Y queremos decirle además a la opinión pública que le hemos dicho al pacto histórico a nivel nacional, la coordinación, que se respeten las decisiones regionales. Claro. Que no aparezca el bolígrafo aquel que apareció en el año 2023, que desbarató, ojo, 17 listas en 10 departamentos las desbarató. Sí, bien, es que son varios los temas que tenemos y el tiempo nos apremia. Claro, entonces, sí. Bueno, profesor, usted nos está hablando sobre un componente bastante fundamental, como lo es el recurso hídrico, también sobre todo este tema medioambiental que tiene que ir en armonía con la parte urbanística. ¿Cuál es esa principal propuesta con la cual usted va a recorrer el departamento de Caldas para ganar electores de llegar usted pues a ser el candidato oficial a la Cámara de Representantes por estos movimientos? Claro, es muy interesante esa pregunta porque, a ver, una de la consigna fundamental con la cual vamos a trabajar es la de desarrollar un pacto social por Caldas. ¿Y eso qué significa? Significa que no estamos de acuerdo con el pacto de élites que está desarrollando, digamos, en Caldas, orientado fundamentalmente a macroproyectos muy complejos en donde se invierten grandes recursos generalmente ¿Aerocafé? Públicos. ¿Específicamente? Aerocafé es uno de ellos, macroproyecto San José es otro, las microcentrales hidroeléctricas con unos proyectos con unas consecuencias ambientales muy fuertes. La PETAR, que se invierten muchos recursos y nunca no lo vamos a tener disponible no sé cuántos años más. Entonces son una cantidad de proyectos muy costosos que implican la captura de grandes cantidades de presupuesto público que terminan esfumándose. Y entonces creemos nosotros que un nuevo pacto, este sí social, no de élites, debería volvernos a hacer pensar en Caldas como un gran proyecto dentro del país. Permítame, profesor, porque es que si no hay esos megaproyectos, entonces ¿dónde va a caer el desarrollo del departamento? Claro, es que no se trata de pensar en chiquito, no, de ninguna manera. Lo que estamos criticando es que la dirigencia local no ha estado a la altura de las complejidades de esos proyectos y no quieren desarrollar esos proyectos adecuadamente. Entonces, improvisan, no planifican, desarrollan mal las obras, se pierden los recursos, toca volver a hacerlos y todo eso se reduce en una cosa: no hay interés en planear el territorio, lo que hay interés es en la captura de presupuesto público para distribuirlos en contrataciones y en otra serie de cosas. Pero claro, necesitamos hablar de proyectos estratégicos en Caldas, en La Dorada. ¿Cuánto hemos hablado, por ejemplo, del puerto multimodal, que tampoco se ha hecho? Necesitamos hablar de cómo recuperar la productividad en Caldas porque está fuertemente debilitada, sobre todo la productividad agrícola. Sí. Entonces hay muchos temas muy importantes, muy grandes, muy costosos, pero insistimos en la necesidad de que hay que planear esos proyectos para que salgan adelante. Claro, Henry hace un momento hacía mención al tema del área metropolitana. ¿Por qué no han estado de acuerdo con este modelo, con este instrumento de integración que ha tenido la región?
Lo que pasa es que el área metropolitana está pensada en desarrollar negocios en vez de desarrollar proyectos que realmente beneficien a la sociedad. Y un ejemplo de ello es que los presupuestos en los municipios no los va a manejar realmente los municipios que es el área metropolitana, lo va a manejar la central, que es la ciudad de Manizales. Y de ahí se planifica hacia esos proyectos, hacia esos municipios, ¿cierto? Y lo que no va a permitir es que sea realmente un desarrollo, sino una captura de recursos para los políticos, que son los que manejan realmente las cosas en los municipios y no permite el desarrollo de la sociedad como tal. Y entonces implica la privatización de servicios, implica la privatización del público. Y un ejemplo de ello es que la privatización, como hicieron hace algunos años con empresas públicas, con Telecom, con otras entidades que fueron liquidadas, las desprestigiaron y después se las entregaron a ellos mismos por la puerta de atrás. Eso nos preocupa supremamente sobre el tema del área metropolitana. O sea, más bien se mira como un negocio, no más bien como un desarrollo realmente de la sociedad en beneficio de ella. Sí. Y lo otro es que el área metropolitana acaba con las empresas de transporte, las liquida y las vuelve monopolio. Verbo y gracia es lo que pasa en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Pereira, que acaban las empresas de transporte en beneficio de unos privados. Pero el área metropolitana, el mantenimiento de las áreas metropolitanas en su malla vial, se las dejan a los municipios. O sea, el recurso se privatiza para el bolsillo, pero las pérdidas que se generen por parte de ese modelo las pagamos los consumidores, las paga el pueblo. O sea, las paga en general la sociedad, que no va a beneficiarse de eso. Sí. Me quedan pocos minutos, Henry. Quiero aprovechar para que le contemos a todos nuestros seguidores sobre ese conversatorio que se estará desarrollando en homenaje a Bernardo Jaramillo Osa, líder en su momento de la Unión Patriótica, candidato a la presidencia de la República, que si mal no recuerdo, por ahí escuché una anécdota, usted me corrobora, sí. Yo pues estaba muy pequeño para la época, pero que cuando él fue asesinado no se le celebró misa aquí en la ciudad de Manizales. Correcto. Así fue. Cuando Bernardo fue asesinado y se fue a hacer la misa en la catedral, a Monseñor Pimiento, si mal no recuerdo el nombre de ese señor, ingratamente no quiso dar la misa, porque era ateo, los calificó, los señaló, y no hubo misa. Entonces, pues de todas maneras, nos tocó hacer el entierro de Bernardo sin misa, pero de todas maneras fue importante porque hubo una gran participación. Nosotros decimos que alrededor de unas 80.000 personas en Manizales hubo en los desfiles, en los encuentros de ese momento. Pero a raíz de eso, del asesinato de Bernardo, digamos ya tantos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2023, en enero, dio el fallo en favor de la Unión Patriótica, en favor de reiniciar, que fue la que inició el proceso. Inicialmente, hace 30 años, sí, se inició ese proceso en la comisión y después pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trató de buscar conciliación con los gobiernos de ese momento, que han pasado, y no fue posible. Ese proceso termina entonces condenando al Estado colombiano, como lo dije antes, pero incita y dice que se deben desarrollar 5 foros universitarios. Y uno de esos va a ser aquí en Manizales. Y uno de esos se realizó el año pasado en la Universidad de Caldas, que fue la que inició este proceso. Y ahí nace entonces la Cátedra Libre Bernardo Jaramillo Osa. Esa tendrá entonces lugar mañana. Esa empieza mañana a las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana va a iniciar esa cátedra de Bernardo Jaramillo Osa y va hasta las 12 del día. Va a estar ahí la doctora Jael Quiroga Carrillo, que es una de las que, o la persona principal de esa demanda. Bien, perfecto. Entonces ahí está la invitación. Nuestros invitados han sido Luis Fernando Acevedo, precandidato a la Cámara de Representantes. Y rápidamente, por favor. A las 4 de la tarde hacemos el lanzamiento mañana de la precandidatura del doctor Luis Fernando Acevedo a la Cámara de Representantes. Y por la Unión Patriótica, ahí viene la doctora Jael Quiroga también, que es senadora actual de la República, que sí, presentó 2 proyectos importantes. El Día Nacional del Magnicidio contra la Unión Patriótica, que fue aprobado por el Congreso el día 11 de octubre. Muy y bien. A las 4 de la tarde estará ya entonces disertando también sobre otros proyectos que tiene para presentar. Henry Ocampo, de la Unión Patriótica, y el profesor Luis Fernando Acevedo, gracias por acompañarnos en Voces del Eje. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Usted es muy amable por la invitación. Muchas gracias y esperamos vernos de nuevo, que no sea la primera y la última vez. Hacemos una pausa y ya llega la información deportiva. Voces del Eje. Habla la región. Tienda Bambú,
ropa para bebé, cosméticos, lociones. Además, corresponsal de su suerte, punto autorizado de Coordinadora. Recogemos sus paquetes en la puerta de su casa con servicio a domicilio. Celular 311-681-4993. Carrera 12B, número 6282, Barrio Viveros. Tienda Bambú. Cuidado y soluciones al instante. Los deportes en Voces del Eje. Son las 9 de la mañana, 51 minutos. Llega la información deportiva. Don Juan Harvey Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, mi estimado Rubén Darío. Saludo cordial para usted y la gente que está sintonizada con Voces del Eje. Habla la región. Hablaremos hoy, como siempre, del fútbol, que sigue siendo el deporte que concita el interés por estos días de todos los colombianos, y también hablaremos de lo que ha sido el muy buen empate del equipo Once Caldas anoche en la ciudad de Los Parques. Bueno, señor, ahí usted entonces nos estará contando acerca de toda la actividad. Tremenda goleada y no se esperaba, ¿no? El partido comenzó con ciertos tropiezos. No, pues es que ya a los 2 minutos estaba perdiendo Colombia, entonces obviamente con quienes estábamos reunidos dijimos, bueno, pero 2 minutos y ya perdiendo, pues entonces ¿esto cómo va a ser el tema? Y luego pues hubo, como se puede ver en el marcador, hubo mucho desorden en ambas defensas. Sí, señor. O sea, los equipos tuvieron vocación ofensiva, pero también hubo muchos descuidos, muchos hierros en defensa. Hubo demasiada permisividad por parte de la zona de volante, de la zona de contención de ambas selecciones, y Colombia terminó ganando de manera sorpresiva, pues por el marcador, no porque Colombia no le pueda ganar a Venezuela o que sea un imposible. Lo que decíamos ayer, Colombia tiene que salir a ganarle a Venezuela, no esperábamos que fuera pues por una goleada, 6-3. Finalmente se frustra no ver más la posibilidad de Venezuela de acudir al menos a un repechaje. No le alcanzó. Que le ha correspondido entonces a la selección boliviana, que a propósito el arquero Carlos Lampe, el arquero de Bolivia, festejó con la camiseta de la selección Colombia. Se puso, porque hubo caravana y todo, o sea, están felices en Bolivia, porque están después de 36 años, o de cuántos años, a ver, hagamos la cuenta, fue del 94, que estuvieron en el Mundial de Estados Unidos. Estuvo Bolivia la última vez, 94, sí, 6 y 25, 31 años, 30, 31 años sin ir a un mundial, sin la posibilidad de ir, porque todavía le falta el repechaje del cual hablamos ayer. De manera que para Colombia simplemente cumplir la misión, eso fue lo que hizo. Nos quedamos esperando a Dairo Moreno, si lo podían a jugar. Yo pensé dadas ya sobre el final del partido al menos, y tras el marcador que de pronto iba a tener algún chico, como se dice popularmente, no se lo dio. Habrá que esperar qué pasa, porque es que ya vienen 2 partidos para la selección Colombia, 2 amistosos, el 11 y el 14 de octubre, o sea, ya empieza la preparación para el Mundial. Va a jugar en Estados Unidos el 11 de octubre, le estamos dando una de las fechas, 11 de octubre ante México en Texas, y va a jugar luego el 14, 3 días después, con Canadá en New Jersey. De manera que para la selección Colombia ya 2 partidos amistosos en menos de un mes. Me imagino que en 20 días aproximadamente saldrá esa convocatoria y habrá que esperar. No sé para el Mundial qué pase, pero habrá que esperar si de pronto el señor Peckerman digo yo, el señor Néstor Lorenzo, que es casi lo mismo porque fue el asistente mucho tiempo. Fue asistente mucho tiempo. Por ahora él sigue al frente de la selección, por ahora, repito. Puede que los federativos resuelvan, vámonos con él ya. A lo mejor resuelvan algún bandazo, como se dice, algún cambio de criterio. ¿Usted sí iría con él? Por lo que veo, no. Yo no. Yo cambiaría de técnico para la selección Colombia para el Mundial. Un técnico reconocido, un técnico de marca, un técnico que ya ha tenido la posibilidad de dirigir selecciones mundialistas y en mundiales. De modo que esperemos a ver. A mí particularmente el señor... Rápidamente, 3 nombres para usted. No me cogí ahí a mí me encanta, por ejemplo, este técnico que dirige ahorita la selección paraguaya, Gustavo Alfaro. Alfaro me parece a mí que es un buen técnico y lo ha demostrado, ha clasificado selecciones mire lo que hizo con Paraguay, lo recogió por allá eliminado y lo clasificó. Ya había clasificado a la selección peruana, ecuatoriana, perdón, de modo que es un técnico que a mí me gusta, pues así como a abuelo de pájaro. Pero habría que buscar a nivel internacional. Ahí, por ejemplo, hay el técnico de la selección, que fue técnico de la selección portuguesa.
me parece muy buen técnico. Ahorita está dirigiendo Bélgica, creo. Es un técnico de muy buena capacidad, me cuida usted a quemarropa, pero hay tiempo, ¿no? hay Y tiempo no para hay hacerlo. problema. Hay tiempo. Sí, claro. Simplemente así como abuelo de pájaros no siempre puede tener esos candidatos y en este caso pues usted seguía más por Gustavo Alfaro, dejémoslo ahí entonces. Ese técnico llama Roberto, que bueno, es de nombre Roberto, no sé si don Kevin tenga por ahí. Bueno. Bueno, escuchemos rápidamente entonces. Pero es que tenemos, es Sí. del Once Caldas, ¿no? De la selección. Pasamos ya al Once Caldas. Sí, de modo que ya la selección cumplió su objetivo, era clasificar, lo logró desde el partido con Bolivia, le hizo el favor, comillas, a Bolivia, porque Colombia no hizo otra cosa que ganar, que es a lo que debe salir cualquier selección, a ganar sus partidos independientemente de donde los juegue. Eso lo hizo Colombia, y Bolivia pues le ganó 1-0 a Brasil en el Alto, hizo su cometido también, logró su propósito, de manera que Bolivia será la que juegue el repechaje por Sudamérica. Y vamos a lo del Once Caldas, que empató sin goles ante el equipo Atlético Bucaramanga. Buena presentación del cuadro albo, Bucaramanga un muy buen equipo, el equipo de Lionel. Escuchemos precisamente entonces al arquero del Once Caldas, James Aguirre, a una pregunta que le hicieron, que para qué está este Once Caldas en lo que resta de este 2025. Once Caldas está para ser campeón y lo hemos venido demostrando a lo largo de estos torneos que hemos jugado en 2 años. Hemos estado ahí siempre en los primeros lugares, siempre figurando en finales. Hoy por hoy en un torneo internacional, en una fase donde quedamos solo 8 equipos. Y nada, vuelvo y lo digo, con mucha humildad, con sacrificio. Sé que mis muchachos, mis compañeros están dando todo, a sabiendas de que el calendario es bastante corto para tener un descanso. Pero hoy vinimos con la insignia de sumar día 3, no se pudo, sumamos un punto y nos vamos contentos de saber de que enfrentamos a un gran rival como el Bucaramanga y nada, ahora pensar en lo que viene. Bueno, y ahora escuchemos al profesor Hernán Darío Herrera, quien en su respuesta a una de las tantas de estas ruedas de prensa que a veces se hacen demasiado extensas, porque todos quieren preguntar para que digan, pregunta Pepito Pérez de yo no sé dónde. Bueno, hay gente que es feliz preguntando, así no pregunte pues cosas muy importantes. Pero bueno, escuchamos al técnico hablando de la situación del Once Caldas, jugando partidos cada 72 horas, lo que viene para el equipo, y obviamente quejándose de esas circunstancias, sobre todo por el tema de Di Mayor. Es duro, ¿no? Nosotros, el único equipo que está en Colombia a nivel internacional compitiendo y no tenemos ayuda, la verdad no tenemos ayuda. Hoy jugamos un partido intenso, yo tengo que jugar esta semana con Envigado, después me tengo que ir para Ecuador, de Ecuador vengo a jugar con América, que me voy a jugar a Ecuador miércoles, me regreso jueves en avión, llego a Pereira cojo un bus y me voy a jugar contra América. Es complicado, yo creo que es como un castigo uno estar en una Copa Internacional. Bueno, ahí está pues el profesor Hernán Darío Herrera diciendo, y tiene toda la razón. Sí. Esperemos que la Di Mayor, o sea, es que no es si el equipo quiere, no, la Di Mayor de oficio puede decir, ese partido con América no se juega el viernes de las tantas, sino el sábado o el domingo, o se le busca una fecha que le permita al equipo Once Caldas llegar con descansar, reponer. Pero como dice el técnico, juega el miércoles con Independiente del Valle, viaja a Pereira el jueves, cogen un bus para Cali, si no hay modificación de ese horario, para jugar al día siguiente, viernes con América. Cierro con esto, don Juan. Jugadores del Deportivo Pereira paran entrenamiento por falta de pago. Qué belleza. La familia López sigue ahí, o sea, que regresó siempre con estos inconvenientes. Esperemos a ver qué pasa entonces. El próximo partido del Once Caldas el sábado en condición de local ante Envigado, 6:20 de la tarde. Nos vamos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Voces del Eje. Este fin de semana tenemos simulacro navideño con la gran inauguración de la tienda Bambú Bebé. Será una tarde de música, sorpresas y diversión, con el invitado especial Eduard Guzmán. Escuchen esta, oiga pues. Este maldito amor no deja en paz mi alma. Este maldito amor. Te esperamos con los brazos abiertos en la carrera 12B6282, Barrio Viveros.